Buenos días a todos nuestros seguidores, a todos nuestros suscriptores. Vamos a seguir ahora con otro tema de ingeniería química. En este caso vamos a entrar a lo que es cinética de las reacciones químicas, que es básico para diseñar reactores químicos y llegar a todo su dimensionamiento. Como ustedes ven en la fotografía, muchas torres de destilación, reactores, el que se ve ahí atrás, y eso es lo que prácticamente forma un proceso químico. Cuando hablamos de una reacción química, prácticamente estamos diciendo que tenemos que hallar la velocidad de reacción, ¿sí? O el consumo de un reactivo y la formación de un producto con respecto al tiempo. Entonces, cuando hablamos también de una reacción química, estamos pensando que es una función de la concentración, de la temperatura, de la agitación y de la forma geométrica del recipiente. Inclusive, si pudiéramos hablar de el calentamiento del sistema reactivo o en otro caso el enfriamiento, pero casi siempre hablamos de reacciones con calentamiento. Entonces, si la velocidad de la reacción negativa, porque va disminuyendo el reactivo A, es aproximadamente una función de la concentración, de la temperatura, de la presión, de la agitación y de la forma del recipiente, entonces ahí tenemos varias variables. Cómo eliminar o cómo llegar a una ecuación teórica que puede ser una ecuación matemática para que podamos incluirla en el balance de materia o en el balance de energía de el caso general de balances de materia y energía, ¿sí? Y incrustándola ya poder determinar las dimensiones. O sea que esto es importante para el diseño de reactores y muchas de las veces no se toma en cuenta, o la experiencia y el empirismo de algunas gentes hace que a veces no se tenga que llegar a una ecuación. Por ejemplo, les platico rápidamente. Hace muchos años, cuando nuestros abuelos hacían, por ejemplo, piñatas, pues era caro comprar el pegamento para hacer todo el forraje de la piñata. Entonces utilizaban una sustancia que se llamaba engrudo, y el engrudo se hace con azúcar, harina, agua, y se ponía a calentar y se ponía a agitar, hasta que la masa o el contenido tenía una digamos, apariencia homogénea, densa o concentrada, ¿sí? Y solamente así ya se daban cuenta de que ya estaba listo el engrudo y ya podía pegar papel. Era el básico para pegar el papel de las piñatas. Pero por algún descuido o por alguna idea de distracción, ese engrudo o esa mezcla se pegaba en el recipiente, ¿sí? Entonces teníamos que casi rascarle para que pudiera quedar bien ese engrudo, que es un pegamento. Ya desde entonces se tenía pensado que ese pegamento llevaba ciertas condiciones de preparación. Entonces, por eso ahora la idea de la cinética de la reacción, la ecuación matemática o la teoría de la reacción es lo que nos hace pensar que deberíamos llegar a una ecuación que nos haga una relación con todo lo demás. Por eso se dice de que es una ecuación teórica o cinética química teórica, ¿sí? Porque el respaldo de esta cinética viene siendo la termodinámica de las reacciones químicas. Entonces, o la termodinámica en general, en donde hay un proceso inicial y final. Y entonces,
abordando esto, vemos que la presión, por ejemplo, o la agitación, ¿sí?, podríamos sacarla de la ecuación. Si la presión es constante, vamos a pensar que es constante, la sacamos. Esta es la presión. Si la agitación es constante, también la sacamos. Si la forma del recipiente también es homogénea, también la sacamos. Si hablamos de que la temperatura es constante, también la sacamos. Entonces, la velocidad de la reacción, prácticamente decimos que es una función de la concentración. Pero acuérdense de este símbolo, que es una aproximación o una relación con respecto a la concentración. Si queremos quitar este símbolo de igualdad, entonces la velocidad de la reacción es igual a una constante por la concentración. Y así, en esta forma sencilla, es como nosotros conocemos las reacciones, ¿sí? Conocemos la teoría de las reacciones químicas, para que pudiéramos llegar a incrustarla en el diseño de reactores y rápidamente proceder a cálculo del reactor. Y vean ustedes, esta ecuación sencilla, ¿sí?, está, digamos que, limitada por todas estas condiciones: presión constante, agitación constante, la forma que sea homogénea. Por eso en el laboratorio casi siempre utilizamos recipientes esféricos, porque de esa manera se homogeneiza más rápido la mezcla. Y la temperatura constante quiere decir que puede ser a calentamiento con un mechero o a calentamiento con una resistencia eléctrica, ¿sí?, pero que cubra todo el recipiente. Ese es uno de los mayores problemas, ¿sí? Pero esto, ¿qué implica? Implica todo esto, que hay muchas variantes, por ejemplo, que pudieran tomarse en cuenta y que a veces las pasamos desapercibidas, porque, por ejemplo, si ustedes han visto alguna licuadora y le agitan o la ponen a operar, se forma un vórtice en medio, ¿sí? Entonces, hay algunas veces que no se forma el vórtice, va lentamente y no se forma el vórtice, ¿sí?, que es un vacío que necesariamente causa cambios en la cinética de la reacción si es que se está agitando. Entonces, aquí prácticamente, si ustedes se dan cuenta, los fenómenos de transporte que ustedes conocen, ¿qué pasó con los fenómenos de transporte? Ahí se los pongo entre incógnitas. ¿Por qué? Porque los fenómenos de transporte tienen que ver con todo esto. Digamos, si la presión es constante, tiene que ver con el transporte de momentum, cómo es cuando va dando cada. Por eso cuando ustedes oyen el ruido que hace la bomba, porque está haciendo así, está dando golpe, 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 para que el agua suba hacia arriba. Entonces, eso hace que el efecto del transporte de momento sí tenga que ver con las reacciones químicas. Si hablamos de la agitación, por ejemplo, entonces ya sabemos que es un efecto de fenómeno de transporte. Si hablamos de la presión, también hablamos de un efecto de fenómenos de transporte. En este caso, la presión, podríamos decir la presión de vapor, cómo hacen las moléculas, vaporizan, y reaccionan, ¿sí? Y de la forma tiene que ser, digamos, esférica o de otro tipo, pero la función principal es que no haya acumulaciones. Entonces, para que no haya acumulaciones en los reactores, que son unos recipientes, también llevan
llaman mamparas, ¿sí? Mamparas para que pueda chocar el fluido y se homogeneice. Es como las licuadoras. Ahora ustedes ven las licuadoras, en las licuadoras tiene, digamos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si ustedes la proyectan hacia abajo, ¿sí? Son todos esos, como digamos, tipos mamparas para que no se acumule. Aún así se acumulan los fluidos en las paredes del recipiente, y ese es uno de los grandes problemas. Cómo quitar eso que se queda detenido en las paredes de los recipientes. Pero esa es la gran tarea. Pero aquí con esta ecuación ya sabemos que la podemos aplicar. ¿Y qué dijeron unos señores con la constante de velocidad? Pues, ¿qué hacemos? Pues podemos, digamos, le voy a quitar esto para que vean bien. Perdón, ahorita. Entonces, ¿qué hacemos para que podamos determinar a partir de esta expresión todo lo demás? Entonces tenemos la velocidad de la reacción igual a una constante, la concentración de A a la N, ¿sí? Si eso es a la N, entonces podemos tomar logaritmo natural de menos RA igual a logaritmo natural de K1 más N logaritmo natural de C sub A, ¿sí? Y esa ya es una expresión de la línea recta, ¿sí? Por eso toda la experiencia es en ver cómo cambia esta velocidad de la reacción y cómo cambia la concentración para que podamos determinar esta. Porque acuérdense que si esta es una línea recta, esta es la pendiente de la línea recta, N, y la intersección en el eje de las Y es logaritmo natural de K. Y así poder obtener el logaritmo natural de K y el orden de la reacción. Por eso mucho se ha dicho acerca del orden de la reacción, que si puede ser de primer orden, de segundo orden o de orden fraccionario. Ahí está otro detalle. ¿Qué pasa si nos da un orden fraccionario? Pues hay que considerarlo así, un orden fraccionario. Entonces, cuando nos da un orden fraccionario aquí, en el orden de la reacción, ¿qué pasa? Pues nos meten problemas con la velocidad de la reacción, pero también nos meten problemas con el diseño del reactor. ¿Por qué? Porque es una reacción exponencial. Aquí vemos que es una reacción exponencial. ¿Qué pasa si al principio es lenta, de repente hay mucho producto y poco reactivo, entonces se va a la reacción? Pero muchas de las reacciones ocurren lentamente. Entonces, para determinar la velocidad de la reacción, entonces hacemos una gráfica, logaritmo natural de la velocidad de la reacción contra la concentración contra el tiempo, ¿sí? Y si ahí tenemos CA0 al principio y va bajando la concentración hasta que se vuelve asintótica. En ese momento, entonces ya tenemos una curva, y es mejor que salga así pronunciada para que pudiéramos determinar la velocidad de la reacción. Acuérdense que la velocidad de la reacción es aquí. Entonces aquí tenemos una CA y otra CA, ¿sí? Y aquí tenemos CA0, ¿sí? Aquí tenemos un punto y aquí tenemos otro punto. También la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Qué es la pendiente de la recta tangente a la curva? Una vez que definen la pendiente, ¿sí? Acuérdense que M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Aquí tenemos las Y. Si tenemos una recta, por decir algo así,
Aquí seleccionamos dos puntos y hallamos y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Sí? Entonces, con eso hallamos la pendiente, y la pendiente de la recta es esta, la velocidad de la reacción, porque es la concentración con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces ya nos da la velocidad de la reacción, mol por minuto, mol por hora. ¿Sí? Ya tenemos este dato. Y después, ¿a qué concentración lo vamos a hacer? Pues a una concentración aquí en este punto, ¿sí? Y ahora tenemos también logaritmo natural de la concentración, por ejemplo, este punto. Tenemos que seleccionar cuando menos 4 puntos, o sea, 4 líneas rectas pendientes a la curva en un punto, ¿sí? Y con eso determinar K1 y el antilogaritmo de este número nos da el valor de la velocidad de la reacción, de la constante de la velocidad de la reacción. ¿Sí? Entonces, con esa idea ya podríamos completar nuestra ecuación, que podría ser K por CA1, o sea, menos RA igual a K1 por CA. Si aquí hay que comprobar si es una línea recta lo que define esta cinética de la reacción, para que definamos si es una línea recta y que sea válida esta ecuación, estos puntos nos tienen que dar un factor de correlación cuando se haga la correlación de 99%. Si el 99% es digamos la correlación, entonces esto sí nos da una recta, ¿sí? Y si es una recta, entonces ya tenemos esta expresión. ¿Y qué pasa con la constante de velocidad? Acuérdense que después otro señor estudió la constante de velocidad y dice que pues es una función de la temperatura, y efectivamente aquí estamos incluyendo prácticamente la temperatura. K1 es igual a A1 por E a la menos E sub A, R de los gases por T, ¿sí? Y esta es la energía de activación. ¿Qué pasa con la energía de activación? Pues es como cuando ustedes encienden un cerillo, lo raspan y no arranca la reacción. Hasta que le dan un buen jalón, ya alcanzan la energía de activación y se prende el cerillo. Y sigue prendiendo. ¿Por qué? Porque el cerillo tiene una parte de papel y una parte de cera, los más antiguos. Ahora los cerillos ya tienen un pedazo de plástico. Ahora los cerillos ya tienen un pedazo de madera. Pero sí, la madera, por eso a veces se apagan los cerillos. Pero ya tenemos esta idea de la constante de velocidad de reacción es igual a 1 proporcional a los choques a 1 por E a la menos E sub A sobre los gases por T. ¿Sí? Aquí está la temperatura 1 y la energía de activación que tenemos que determinar. ¿Para qué? Pues para que podamos calcular esta K1. Pero después llegó otro señor y dice que para el calor para la K de equilibrio hay que utilizar la ecuación de Gibbs. ¿Sí? La ecuación de Gibbs, que dice que el logaritmo natural de la K de equilibrio es igual a menos RT sobre bueno, entonces ahí la K de equilibrio llega este señor a la definición de que es igual a K1 sobre K2. ¿Qué significa K1? La constante de velocidad hacia la derecha y K2 la constante de velocidad hacia la izquierda. O sea que una reacción podría ser, por ejemplo, del tipo A, que nos da B, y que nos da también de B a A. Y esto es K1 y esto es K2. Así es que cuando hablamos de estas reacciones químicas así sencillas, con una sola K, hablamos de que esta constante K1 es mucho más grande que
de tal manera que K2, que la reacción siempre va dirigida hacia el producto B. Si eso pasa siempre, entonces, como decimos de la reacción, de que la reacción es fuertemente selectiva, ¿sí? Muy activa la velocidad de la reacción, y lo que queremos es que sea estable. Si es estable, entonces ya tenemos un producto constante. Pero aquí también podemos hablar de calor de reacción. Acuérdense que si desprende calor la reacción puede ser exotérmica o endotérmica. Y ese es otro de los grandes problemas. Por eso muchas explosiones, porque hay veces que se falla alguna condición y se desprende mucho calor y ¡boom! La explosión para que se termine de generar calor. Por eso muchos señores o personas que hacen pólvora para los juegos pirotécnicos, por eso tienen problemas de explosión, porque no saben que la reacción desprende calor. La preparación de esa pólvora desprende calor, y si desprende calor, pues llega un momento en que todo el reactivo reacciona y ¡pum!, se desata una explosión. Y entonces con el calor de reacción podríamos ver si nuestra reacción es exotérmica o endotérmica. Si es exotérmica, cuidado, porque la temperatura nos va a cambiar mucho y hay que enfriar. Ahí están los fenómenos de transporte, transferencia de calor, enfriamiento, calentamiento, ¿sí? Y por ahí entonces hay más que estudiar acerca de los fenómenos que participan en esta reacción. Con esto queremos darle una idea de que para los reactores es importante la cinética química, y hay que tomarla muy en cuenta, que esta ecuación es teórica, pero ya tenemos un modelo matemático que podemos introducir para diseñar los reactores. Por la atención, gracias, esperamos que les guste este video. Próximamente les vamos a dar lo que sigue de esto, ¿sí? Y otros videos que podemos preparar. Si les gusta, denle like, si quieren compartirlo, si quieren suscríbanse a mi canal. Que tengan bonito día. Cualquier opinión se las resolvemos o se las contestamos. Gracias, adiós.